Y se pregunta el Zócalo, ¿cuál es la división, no? En este mundo globalizado y en este mundo encarnizado. Y por un lado está lo que es totalmente subjetivo y por otro lado está lo que yo creo que es la narrativa. También subjetiva, obviamente, es un editorial. La división es la misma, o al menos debería serlo, en mi opinión. La opinión de un insignificante divulgador que intenta mantenerse al aire con todo lo que conlleva intentar tener un canal de streaming. La división en la que creo es verdaderamente entre el pueblo como concepto, o sea, los diferentes pueblos mancomunados y formando una figura, si se quiere, para denominarla el pueblo, y del otro lado el poder económico, militar, político, quienes desde los tiempos han querido imponer su existencia por la de los otros. Y acá es donde yo me quiero detener. En la diferencia esa de las personas que quieren existir sobre la existencia de la otra persona. Desde siempre ese es el trasfondo de una narrativa que justifica las peores atrocidades y crímenes de guerra que han sucedido y que están sucediendo en este momento. Esa narrativa que lleva hoy a posicionar a personas totalmente antisemitas y nazis y a personas que quieren un Estado de Israel por sobre el de Palestina. Y ahí volvemos a esa división, ¿no? Por un lado tenemos gente que aprovecha esta narrativa para sacar su odio escondido hacia la comunidad judía y se posiciona al lado de las personas que, como Netanyahu, quiere que el Estado de Israel esté por encima y mediante la extinción del Estado de Palestina, en un mismo lugar y con las mismas excusas para hacer y expresar su odio. ¿Y por qué digo personas que quieren un Estado de Israel por sobre el de Palestina y no el sionismo, ¿no? Que es un concepto que se está utilizando en todos los medios? Por empezar, porque verdaderamente ignoro la complejidad del concepto de sionismo, que por lo poco que leí y entendí, tiene como base el mismo concepto que Palestina para querer vivir en ese territorio y que tiene que ver con el concepto religioso de la tierra prometida, de Sion, por lo cual no voy a andar en conceptos que verdaderamente no comprendo, pero sí quiero ver la narrativa y quiero sentir una claridad sobre esa narrativa. Y la narrativa nos dice que si estás a favor de que Palestina deje de ser masacrada y sea reconocida por el Estado como un Estado independiente por todo el mundo y por Israel, Estados Unidos y en este momento Argentina, sos antisemita. Y si decís que no se puede normalizar el antisemitismo que se ve en redes, que se ve en la calle, que empiezan a aparecer en estos tiempos de la derecha violenta, como algo normal, justamente no podemos normalizar, te dicen que sos sionista. Y en esa narrativa, en la que el cosplayer que oficia de presidente se pone a hablar del terrible acto terrorista que ha llevado a cabo hace 2 años, se cumplió hace 2 días, el grupo Hamas, y que ha ido a Israel y que terminó con la vida de 1.200 personas y con 250 personas secuestradas, de las cuales 48 siguen cautivas y se presume que 25 ya están muertas. Y que en contrapartida se inicia así ese ataque, ese genocidio que está llevando a cabo hoy en día el gobierno de Israel. El gobierno no es el pueblo, el gobierno no es el pueblo. Muchas veces el gobierno no es el pueblo. Aquí en Argentina estamos viviendo unos momentos en que se nota que el gobierno no es el pueblo. Y entonces, Netanyahu, que vale decir que lleva su 5º mandato en la franja en Israel, ¿no? Y lleva este genocidio más de 60.000 personas muertas. Y entonces, como les decía acá, el presidente en su show, en ese show que tenía muchísimas ganas de hacer, ese
ese Argentina Horror Picture que se puede ver en el Movistar Arena, y para solidarizarse con el pueblo judío y bajo el concepto, y esto por favor es importante y tiene que ver con esta narrativa, bajo el concepto de cantemos esta canción, una que sepamos todos, que enoja a la izquierda, empiezan a entonar, o mejor dicho, a desentonar un tema festivo que se denomina Hava Nagila. Es un tema festivo de la comunidad judía, desconociendo totalmente la letra e incluso también las partes de la canción, ya que ni siquiera podía pegarle a las vocales correctas. Acá vamos a hacer un pequeño artilugio de tecnología para poder vivir ese momento en el Movistar Arenas. Hava Nagila, Hava Nagila, Hava Nagila, Hava Nagila, Hava Nagila, Hava Nagila. Bueno, acá no lo estoy escuchando, pero ustedes sí. Nagila, Hava Nagila, Hava Nagila. Vamos, que esto le molesta a la izquierda y a los que odian la libertad. Pero bueno, lo conozco demasiado. Esperemos que los otros funcionen. La cuestión que en ese acto patético, verdaderamente patético, Milei dice esto enoja a la izquierda. La verdad que no, yo me considero una persona de izquierda, de pensamiento de izquierda, por ahí no apoyando siempre las políticas de los partidos de izquierda, pero sí. ¿Y cómo puede enojar una melodía que se origina de una oración jasídica y es escrita en 1918 por Abraham Idelson y se basa en el Salmo 118, 24 de la liturgia judía y que dice: este es el día que hizo el Señor, alegrémonos y gocemos de él? No necesito creer en Dios para entender que no estoy en contra de la alegría y del goce. La letra explícitamente habla de la alegría, de la unidad y de vivir con el corazón alegre. Entonces, vamos a recapitular. En el triste aniversario donde el pueblo de Israel llora la muerte de más de 1.200 personas, este tipo canta en su show de Rockstar una canción festiva queriendo narrar de una manera muy grotesca, porque la narrativa se ha vuelto algo totalmente grotesco, como casi todo lo que hace este gobierno, una división que les marca en donde quieran poner una y otra vez al pueblo contra el pueblo, en el marco del pueblo contra el pueblo. Y utiliza un canto de amor, de unión, de alegría del pueblo judío para destilar un odio que, como les decíamos, es el Horror Milei Show, que dicho y sea de paso fue pagado por el Pope de la Suiza Argentina. Tranquila, T1, por el Pope de la Suiza Argentina, que también les están dando los abogados a Esper, no sé si recuerdan, la Suiza, el 3%. Y unas semanas atrás, esto que hablábamos de español, lo que pasó hace muy poco, ¿no? Antes de todo lo de Esper. Pero no me quiero ir demasiado por las ramas. Es un tema tan sensible como es lo que está sucediendo en la Franja de Gaza. Y para poder ir finalizando este editorial, es que intentemos de alguna manera no comer el cuento ni de unos ni de otros. Intentemos de alguna manera mantenernos de un lado, porque tanto nazis como fascistas como Netanyahu son lo mismo y representan lo peor de la derecha. El pueblo judío ha sido corrido y ha sido matado y masacrado por la derecha nazi, por el fascismo de Europa, no por la izquierda. ¿Por qué? Porque esa derecha, tanto hace 100 años como ahora y desde que el hombre es blanco, se cree superior en lo moral, en lo racial y en lo estético. Conceptos ambiguos, ¿no? Que de alguna manera van justificando las peores atrocidades que se están haciendo y que se hicieron. Que los grandes poderes con los pueblos de Israel y de Palestina y tantos otros en la faz de la tierra.